Hola a todos, soy Sam. Hoy el tema es la demografía. Creo que la mayoría conoce la demografía principalmente por el censo que se realiza cada 10 años. El gobierno envía personas para recopilar información detallada sobre individuos y familias. Esta información incluye datos como la edad, el género, el estado civil, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, el nivel educativo, la profesión y el salario, entre otros. Para proteger la privacidad de todos, se publica de manera que no se revele la identidad de cada persona. Con esa información, el gobierno puede crear o modificar políticas públicas, como educación, salud, transporte y vivienda, para adaptarlas mejor a las necesidades de la población. En la demografía moderna se consideran tres componentes principales: las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad y la migración. ¿Por qué los gobiernos u otras instituciones se preocupan por contar a la gente? Hoy vamos a hablar sobre la historia de la demografía. La palabra demografía viene del griego demos, que significa pueblo o población. Aunque el término existe desde hace mucho y el conteo de personas no es algo nuevo, el estudio formal de la demografía comenzó en Inglaterra en el siglo XVII. Un hombre llamado John Graunt sentó las bases de lo que hoy llamamos demografía. En aquel entonces, en Londres circulaban unos informes semanales llamados Bills of Mortality, listas de mortalidad. Estos informes indicaban cuántas personas morían, de qué morían, su edad y su género. Las autoridades locales los elaboraban para vigilar enfermedades y tratar de detener su propagación, sobre todo si se trataba de brotes importantes como la peste. John Graunt estudió esos informes y escribió el libro Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality, donde incluyó tablas de vida. Dichas tablas le permitieron identificar patrones y tendencias en las tasas de mortalidad que nadie había advertido antes. Por ejemplo, descubrió que un tercio de la población de Londres moría antes de los 16 años, evidenciando la alta mortalidad infantil. También notó que, aunque nacían más niños que niñas, los niños tenían mayores probabilidades de morir jóvenes, equilibrando al final el número de hombres y mujeres. Sus tablas de vida también estimaban cuántas personas vivían en Londres, cuántas familias había y las probabilidades de supervivencia. En ese momento, Londres atravesaba un brote de peste. Graunt usó sus datos para concluir que la peste se propagaba principalmente por el aire y era una de las principales causas de muerte. Su trabajo tuvo reconocimiento y, tras presentar sus tablas de vida al rey de Inglaterra, fue invitado a unirse a la Royal Society, lo cual fue muy importante. Esto demostró que la gente valoraba su contribución al entender cómo cambiaba la población y las tasas de mortalidad. Al mismo tiempo, otro economista británico, William Petty, también habló sobre las tasas de mortalidad en su libro Treatise of Taxes, Tratado de Impuestos. Dijo algo así: podemos calcular cuántas personas se enferman en Londres a partir de los datos de muertes. Luego estimamos cuántas personas se enferman en el campo usando las mismas proporciones de la ciudad. Después, con la ayuda de expertos médicos, calculamos cuántos médicos necesita el país en total. Eso nos ayuda a decidir cuántas personas deben formarse para ser cirujanos, farmacéuticos y enfermeros. Con estos cálculos, podríamos eliminar a los médicos que no dan la talla. William Petty mostró su carácter visionario en las primeras etapas de las estadísticas y la salud pública. Usó los datos de mortalidad para organizar recursos médicos y mejorar las políticas de salud pública, con la meta de hacer la atención médica más eficiente y elevar la calidad de la educación y las profesiones de la salud. En el siglo XVII, época de la Revolución Científica, las matemáticas y la estadística empezaron a considerarse herramientas fundamentales para entender el mundo natural y la sociedad. Científicos como Galileo, Newton y Kepler empleaban las matemáticas para explicar cómo funciona la naturaleza, demostrando que las fórmulas y los números son cruciales para descubrir las leyes naturales. Se dieron cuenta de que la naturaleza sigue patrones que se pueden predecir mediante las matemáticas y entender mejor con experimentos y cálculos. Durante ese tiempo, los países comenzaron a usar números y estadísticas para estudiar y predecir fenómenos relacionados con la población, como el número de nacimientos y muertes. 100 años después, en 1798, Thomas Malthus publicó su famoso libro An Essay on the Principle of Population, ensayo sobre el principio de la población. Malthus hablaba de la rapidez con que la población puede crecer en relación con la producción de alimentos. ¿A qué se refería?
Malthus afirmaba que si no se controlaba el número de personas, la población crecería muy deprisa, algo así como 1, 2, 4, 8, 16, mientras que la producción de alimentos aumentaría más lentamente, 1, 2, 3, 4, 5. Esa diferencia de crecimiento podía provocar escasez de comida, hambrunas, enfermedades y otros problemas sociales. Malthus también hablaba de los frenos preventivos. Son acciones que las personas toman voluntariamente para controlar el tamaño de sus familias, como casarse más tarde y tener menos hijos, evitando la pobreza. Creía que estas medidas podrían disminuir la presión demográfica y mejorar la calidad de vida en general. Sin embargo, muchas de las predicciones de Malthus no se cumplieron del todo, gracias a los avances tecnológicos en la agricultura y a los métodos modernos de control de la natalidad. Uno de los cambios más notables ocurrió en el campo de la agricultura. En la época antigua, casi todo dependía del esfuerzo humano y animal, lo que limitaba la cantidad de alimentos producidos. Pero en la agricultura moderna se usan máquinas como tractores, cosechadoras y sembradoras automáticas que multiplican la productividad. Además, con la invención y difusión de los condones y las pastillas anticonceptivas, la gente pudo regular mejor el número de hijos. Todo esto hizo que las pesimistas predicciones de Malthus sobre el crecimiento poblacional no se cumplieran totalmente. Aunque las teorías de Malthus fueron muy influyentes en su momento, la evolución tecnológica y social ha modificado algunos de sus planteamientos. Hace un momento hablé de algunas personas que dieron a conocer sus ideas y teorías sobre la natalidad y la mortalidad. ¿Existe alguna manera de describir la mortalidad en estudios de población usando matemáticas? Resulta que sí. En 1825, un británico llamado Benjamin Gompertz propuso una fórmula matemática que mostraba cómo el riesgo de morir aumenta con la edad. A día de hoy la llamamos la ley de mortalidad de Gompertz. De forma resumida, Gompertz planteó que la probabilidad de fallecer crece de manera exponencial a medida que envejecemos. Es decir, conforme pasan los años, el riesgo de morir crece a un ritmo constante. Su teoría subrayaba que la edad es un factor decisivo al estimar la probabilidad de muerte. Cabe señalar que, en el modelo de Gompertz, la tasa de mortalidad no avanza de forma lineal, se acelera con el paso del tiempo. Este modelo es fundamental en las ciencias actuariales, porque brinda un marco sólido para proyectar las tasas de mortalidad. Es un dato de suma utilidad para seguros de vida y planes de jubilación. No obstante, hay que tener presente que nuestro cuerpo comienza un proceso de envejecimiento alrededor de los 30 años. Por ello, la ley de Gompertz no refleja con exactitud la mortalidad de personas muy jóvenes. Además, su fórmula no considera otros factores que influyen de forma notable en la mortalidad, como la genética, los accidentes o las enfermedades infecciosas. Dejar de lado esos aspectos puede llevar a predicciones poco precisas. Por esa razón, unos 40 años después, un actuario británico llamado William Makeham perfeccionó el modelo de Gompertz. Añadió un valor constante que no dependía de la edad, con el fin de que el modelo fuera más realista. Makeham se dio cuenta de que basarse solo en la edad ignoraba otros componentes importantes. Al añadir este valor constante, se pueden incluir factores no relacionados directamente con la edad, como los genes, los accidentes y las enfermedades infecciosas que ya mencioné. En el siglo XIX, Europa no se caracterizaba por su limpieza, sobre todo durante y tras la Revolución Industrial. Las ciudades crecieron muy rápido y eso provocó numerosos problemas de salud. La gente vivía hacinada, sin un buen sistema de alcantarillado ni agua limpia. Debido a esta precariedad, la gente bebía agua contaminada, lo que extendía enfermedades como el cólera. Entonces surgió la pregunta: ¿podemos resolver los problemas de salud pública observando las tasas de mortalidad y los datos ambientales? Durante el brote de cólera de 1848 en Londres, se registraron áreas con tasas de mortalidad mucho más altas que otras. Un epidemiólogo llamado William Farr reunió gran cantidad de datos, sobre todo en torno a las muertes y la calidad del agua. Farr descubrió una fuerte correlación entre los casos de cólera y el suministro de agua. Se dio cuenta de que las zonas más afectadas dependían de dos compañías que tomaban el agua del contaminado río Támesis. Su investigación demostró una relación directa entre la fuente de agua y la aparición del cólera. Posteriormente, exigió que las empresas de agua mejoraran la calidad del servicio. En 1853,
Cuando el cólera volvió a aparecer en Londres, Farr analizó la mortalidad y vio que las zonas con mejor suministro de agua presentaban tasas de mortalidad inferiores a las de áreas cercanas. A medida que estos problemas sociales se iban solucionando, la población empezó a interesarse en otros temas, como la migración, un fenómeno que muy pocos habían estudiado hasta entonces. Antes del siglo XIX, casi nadie hablaba de la inmigración, pues era difícil obtener datos y viajar no era tan sencillo. Esto complicaba la evaluación de los movimientos poblacionales. Pero en 1885, Ernst Georg Ravenstein formuló una serie de leyes sobre cómo y por qué las personas se desplazan, conocidas después como las leyes de migración de Ravenstein. Su trabajo fue crucial para entender el motivo por el que la gente migra de un sitio a otro. Entre sus principios básicos estaba la idea de que el principal motivo de migración es buscar oportunidades laborales y mejores ingresos. También observó que las grandes ciudades atraen a más gente que los pueblos pequeños o las zonas rurales. Las aportaciones de Ravenstein marcaron el comienzo de futuros estudios, que con el tiempo ampliaron la perspectiva hasta integrar no solo la migración, sino también tasas de natalidad, mortalidad y las variaciones de la población a largo plazo. En el siglo XX se empezó a analizar cómo habían variado los nacimientos y las muertes en Europa y Norteamérica, a medida que las sociedades pasaban de la agricultura a la industria. Así nació la teoría de la transición demográfica, que describe cómo cambia la población de un país a lo largo del tiempo, sobre todo en lo referente al descenso de natalidad y mortalidad al volverse más desarrollado. La primera etapa es la sociedad preindustrial. Piensa en la Edad Media o en tiempos anteriores a la Revolución Industrial. Tanto la natalidad como la mortalidad eran muy altas. Nacían muchos bebés, pero lamentablemente la gente también moría joven por enfermedades, hambre y falta de conocimientos médicos. Como resultado, la población se mantenía estable porque había muchos nacimientos, pero también muchas muertes. La segunda etapa se llama etapa de transición. Empezó con la Revolución Industrial, o cuando un país comenzó a desarrollarse. Gracias a mejoras en la sanidad, la atención médica y la alimentación, la mortalidad bajó de forma drástica. Sin embargo, la natalidad seguía siendo alta, así que la población creció de manera acelerada. Fue como si de pronto la gente viviera más, pero aún tuviera muchos hijos. La tercera etapa es la sociedad industrial. El país se vuelve más urbano e industrializado. En ese entorno, la gente empieza a tener menos hijos por el alto costo de criarlos en la ciudad y porque las mujeres empiezan a trabajar fuera de casa. La natalidad baja, pero la mortalidad sigue siendo baja, de modo que la población sigue creciendo, aunque más lentamente. La cuarta etapa es la sociedad postindustrial. El país ya está muy desarrollado. Tanto la natalidad como la mortalidad son bajas, por lo que la población se estabiliza o crece de forma muy lenta. Las familias son más pequeñas, la sanidad es excelente y la esperanza de vida aumenta. Aquí el país disfruta de comodidades y tecnología modernas, centrándose en el desarrollo personal y económico. Al comprender estas cuatro etapas de la teoría de la transición demográfica, podemos ver cómo cambian la estructura social, los nacimientos y las muertes a medida que una sociedad evoluciona económica e industrialmente. Desde la década de 1950, algunos países han intentado regular la cantidad de nacimientos con diferentes políticas y programas. Por ejemplo, desde 1952, el gobierno de la India ha tratado de frenar su crecimiento poblacional. Promovió familias con menos hijos y fomentó cirugías permanentes de control de natalidad, pero sus esfuerzos no lograron una gran reducción de la tasa de natalidad. Para la década de 1970, solo unas pocas parejas usaban métodos anticonceptivos. El programa no funcionó bien, en parte por la enorme diversidad de lenguas, religiones y costumbres del país, lo que hizo muy difícil su implementación. Ante estos problemas, en 1976, el gobierno de Indira Gandhi impuso medidas más estrictas. Tales acciones forzosas provocaron fuertes protestas y causaron la derrota electoral de Gandhi en 1977. A raíz de eso, el programa de planificación familiar de la India quedó muy debilitado. En 1965, Rumanía, al igual que muchos países del este de Europa, sufría un descenso de la tasa de natalidad y veía cómo su población decrecía. El líder de entonces, Nicolae Ceausescu, creía que el país necesitaba más gente para el ejército y la industria.
Por ese motivo, en 1966, el gobierno de Rumanía empezó a incentivar a las familias para que tuvieran más hijos. Esto incluyó dificultar mucho los abortos, solo se permitían bajo circunstancias muy específicas, y dar subsidios a las familias con muchos hijos. La adopción de normas muy estrictas sobre el aborto y la anticoncepción elevó las cifras de natalidad entre 1965 y 1970. Pero después los nacimientos disminuyeron de nuevo. Por ello, en 1984, el gobierno implantó un plan renovado para subir la natalidad y restringir aún más el aborto. Las mujeres en edad fértil debían someterse a revisiones periódicas en sus centros de trabajo, y se creó un impuesto para las personas solteras mayores de 25 años y los matrimonios sin hijos. Para 1985, solo las mujeres mayores de 45 años que tuviesen al menos 5 hijos podían acceder legalmente al aborto. Esas variaciones en las políticas de natalidad muestran cómo distintos países lidiaron con sus problemas poblacionales y cómo las medidas han ido cambiando con el tiempo. Después, la demografía se ramificó en áreas como la paleodemografía, que se encarga de estudiar el crecimiento, la estructura, la esperanza de vida y las tasas de mortalidad en épocas antiguas. Uno de los mayores desafíos de la paleodemografía es la falta de datos poblacionales directos. A diferencia de hoy, donde es fácil obtener información detallada de los censos, las antiguas sociedades dejaron pocos registros y, en su mayoría, indirectos. Por este motivo, se recurre a datos de referencia, como los hallazgos en cementerios y huesos humanos, para estimar el tamaño y la evolución de esas antiguas poblaciones. La demografía también abarca otros campos, como la demografía de la familia, que se concentra en la estructura y los cambios familiares, la demografía espacial, que se fija en la distribución geográfica de la población, y la demografía matemática, que usa modelos matemáticos para analizar las tendencias poblacionales. Cada uno de estos campos ofrece métodos y enfoques particulares, que en conjunto permiten una comprensión más completa de los cambios demográficos y su impacto en la sociedad. ¿Por qué los demógrafos estudian las tendencias poblacionales? Porque los cambios en el número de habitantes repercuten en la sociedad, la economía, la política y el medio ambiente. Comprender cómo evoluciona la población ayuda a gobiernos y organizaciones a tomar medidas frente al aumento o la disminución de la población, el envejecimiento demográfico, los flujos migratorios y el crecimiento urbano. Según el informe Perspectivas de la Población Mundial 2022 de las Naciones Unidas, en los países de ingresos altos entre 2000 y 2020, la migración internacional aportó más al crecimiento demográfico que la diferencia entre nacimientos y muertes. Durante las próximas décadas, la migración será el único motor de crecimiento de la población en esas naciones. El estudio de estas tendencias permitió a los demógrafos ver que la inmigración es la principal causa de crecimiento poblacional en los países ricos, lo cual resulta vital a la hora de diseñar políticas y planificar el futuro. Además, el informe señala que para 2050, en el sudeste asiático, Europa y Norteamérica, 1 de cada 4 personas tendrá más de 65 años. Muchos países desarrollados se enfrentan al desafío de una población envejecida, y aquí es donde el trabajo de los demógrafos se vuelve esencial. Analizan cómo influye el envejecimiento en la sociedad, el sistema de salud y el mercado laboral. Entender la dinámica poblacional es clave para anticipar y modelar el futuro tanto social como económico. Al observar las tendencias de natalidad, mortalidad y migración, la demografía ofrece información fundamental para la toma de decisiones, apuntando a mejorar el bienestar social y el crecimiento económico. También estudia la manera en que los cambios poblacionales afectan el medio ambiente, la urbanización y las migraciones a escala mundial. La demografía es la clave para encontrar soluciones a los retos actuales. Eso es todo por hoy. Si les interesa, echen un vistazo a mis otros videos. Nos vemos la próxima vez.